yo solamente adivinen cuánto. O sea, eso es demasiado, demasiado barato. Reggae music playing and chant the wicked Babylon. The plan is to keep reggae music playing and chant the dirty Babylon. Woke up in the mood, man, I feel I wanna turn up the stereo. Hola viajeros, ¿cómo vamos? En este video los saludo desde El Cairo. Ya estoy finalizando mi viaje por Egipto y en este video les quiero mostrar cómo es la cuestión de hospedajes aquí en Egipto. Estuvimos recorriendo de sur a norte en Egipto, fue un viaje bastante largo pero muy bonito. Y bueno, antes de yo venir aquí a este país, estuve viendo algunos videos y en todos hablaban que la calidad del hospedaje y de todo de los hoteles aquí en Egipto era bastante baja, pero pues para mí, no sé si es que estuve muy de buenas, nos fue bastante bien. Así que les voy a estar mostrando distintos tipos de hospedaje en distintas ciudades en Egipto para que ustedes más o menos puedan guiarse o si les sirve cuando estén en su viaje, pues puedan optar por estas opciones. Así que bueno, viajeros, vamos a empezar por la ciudad de más al sur, que fue la que llegamos el primer día. Esta es la ciudad de Asuán. Aquí nos estuvimos quedando en el hostal David Hostel. Y bueno, nos fue bastante bien con este hotel. Vamos a ver. Bueno, y este es el primer hostel aquí en Asuán. Se llama The David Hostel. Es un hostel bastante sencillo, como les decía. Pues empezando porque esta habitación para dos personas, de dos camas, un precio de tan solo $8, o sea, es bastante económico, pero pues está bien. David, quien atiende, es una persona muy amable. Él les hace el servicio de recogida por solo $10, entonces pues está bastante bien. Para uno pasar la noche me parece apenas. Tenía un balcón donde podíamos ver nuestro primer encuentro con lo que era este lado del mundo. Miren que aquí en esta calle es como cerquita al centro, al downtown. ¿Qué tal le pareció la habitación? Menos mal no somos melindrosos, ¿cierto? ¿Iba a ser así ajetreada? Sí. ¿Sí se lo imaginaba? Bueno, mire, aquí están las zonas comunes. Mire, una sala. Tienen aquí la cocina y el baño. Está aseado, que es lo importante. Mire, aquí tienen por si quieren leer el Corán, la Biblia, lo que sea. Hola, nene lindo. Bueno, miren, aquí les dan el desayuno bien incluido por $8 y además viene el desayuno. Pueden sentarse aquí a desayunar en el jardín, muy rico. Un cafecito egipcio. Bueno, viajeros, y finalmente a este hostal le voy a dar una calificación de 10 de 10. Es un hostal, como tal, no es una cosa elegante ni nada de eso, pero le doy esta calificación porque la atención del dueño fue espectacular. David se portó súper bien con nosotros. Nosotros habíamos llegado un poquito perdidos pues por el primer día de estar en Egipto y él nos recogió ya muy tarde de la noche. Es muy económico, es aseado, que es lo más importante, o sea, sencillo, pero es muy aseado. O sea que por esto yo le doy esta calificación. Además el desayuno estuvo súper bien y la atención y el cuidado de David estuvo perfecta. Así que
El David Hostel, muy recomendado en Asuán antes de iniciar el crucero por el río Nilo aquí en Egipto. El siguiente hospedaje que les voy a mostrar es como tal el hospedaje del crucero. Este es el que venía incluido en el crucero que contratamos, que pues para este crucero les tengo un video aparte que pueden ir a ver aquí también en mi canal, para que vean qué es lo que se hace y todo lo que incluye. Pero en este caso les voy a mostrar solamente lo relacionado con el hospedaje, la habitación y todo, cómo es el barco como tal. Antes de yo venir acá, vi algunos videos de cruceros y en muchos decían, mucha gente criticaba los cruceros que porque no, que porque eran viejitos, que eran antiguos, que yo no sé qué, pero yo creo que precisamente esa es la magia de estos cruceros. Es como devolverse un poco en el tiempo, diría yo. Nosotros nos quedamos en este que se llama Monte Carlo. A mí la verdad me pareció muy bonito, así que vamos a ver un poco de este hospedaje en este crucero. Este es el crucero, el bote que nos asignaron, el Monte Carlo. El precio de este crucero de 4 días, 3 noches, con visitas, comidas y traslados incluidos, lo puedes ver en mi video aquí en mi canal llamado ¿Cómo es un crucero por el río Nilo? Miren, esto como muy estilo 70s, 80s. A mí personalmente me encanta, todo en madera, en alfombra, colocan bossa nova, todo muy bonito. Y aquí por supuesto es comida buffet, todo va incluido, las bebidas no están incluidas, pero pueden traerlas y guardarlas en su habitación, pero la comida sí está toda incluida, tipo buffet. Bueno, y esta es la habitación, venga, les hago un room tour del espacio. Por acá entran y salen. Y salen. Por acá entran y está la habitación. A mí me parece muy bonita. No sé, si ustedes son muy exigentes, eso es distinto, pero me parece súper bonita. La decoración es muy setentera, me encanta. Eso le da como un toque especial. Bueno, la nuestra es de 2 camas separadas, bueno, no tan separadas. Aquí está, tiene un tocador normal, tiene televisión también. Aquí una salita, muy rico, para venir y descansar después de los tours. Un gran ventanal para ir viendo todo el recorrido por el Nilo. Y también tenemos aquí, viene esta habitación, es con baño privado también. Está todo muy limpiecito. Incluye cositas como gel de ducha, jabón, todo la ducha. Mejor dicho, está súper chévere la habitación, secador, todo. Y también tiene su propio armario para que guarden sus chiritos ahí. Mira, aquí tienen como una zona donde pueden comprar cosas y de todo. Y con ustedes la terracita. Miren, tan chévere. Tiene aquí todo para tomarse alguito en toda esta zona. Miren la piscina. Aquí para broncearse. La piscina está pequeñita, pero pues apenas para refrescarse un poco. Qué delicia. Bueno, y a este hospedaje le voy a dar una calificación de 10 de 10 también. Estaba súper bien, la habitación amplia para 2 personas, aseada, muy bonita, el baño muy bien también, nos dieron champú, nos dieron acondicionador, todo lo necesario.
Bueno, me tocó cambiar de lugar porque por el calor del Cairo se estaba calentando un poco la cámara. Bueno, les decía que en este hospedaje estaba súper bien, tenía piscina en la terraza, la cena, las instalaciones, todo muy bien, así que le doy una calificación de 10 de 10. Y el siguiente hospedaje del que les voy a hablar aquí en el país de Egipto es en Hurghada. Hurghada es un paraíso aquí en Egipto. Nos estuvimos quedando en este hotel que se llama, así es, perfecto. Este hotel está genial, es como estar en un hotel todo incluido, all inclusive, 5 estrellas. Aquí la calidad me parece que es muy buena y sí se equivocaron los comentarios que yo veía en internet y en Booking porque todos lo calificaban como entre 6 y 5, o sea, como que no era muy bueno, pero la verdad a mí me pareció espectacular, o sea, por el precio que se paga, que es este, o sea, muy poco, el precio que se paga para 2 personas por una noche, nos dieron una habitación súper grande y bueno, no hablo más, vamos a ver un poco de este hospedaje. Bueno, y aquí llegamos a nuestro hotel Palma Resort. Vamos a ver qué tal está. Este hotel nos está costando $70 para 2 personas por 2 noches. Egipto es un lugar que impresiona por lo barato de todo, el Uber, las compras, todo es muy económico. Así que miren esta habitación tan espectacular que conseguimos en un hotel, que en otros lugares es impensable quedarse en un lugar así porque es muy caro, pero aquí es posible darnos esos lujitos. Miren, esta habitación es súper grande, aquí tenemos la entrada y nomás la primera impresión es, wow, ¿qué es esta habitación tan grande? Llegamos y a la mano izquierda está el baño, está bien, está limpio. Nosotros no somos complicados de pronto con que haya cositas así, eso pues no nos importa mucho. Pero está muy grande, pero sobre todo miren, miren esta habitación, miren el espacio, es inmenso. Tiene su nevera, su microondas, televisor, una cama súper, súper grande. Con su armario. Y tiene un balcón que está con vista a la ciudad. Mañana les muestro bien el balcón, lo mismo que la piscina y la playa privada. Miren ahora sí de día la habitación, miren qué linda. Miren esa cama tan inmensa. Y miren el balcón. Tiene su balcón y al frente una mezquita, me imagino que es. Miren, qué bonito. Y todo muy desértico, pero al otro lado tenemos la playa. Ahorita ya la vamos a ver. Nuestra habitación es la 307. Miren qué bonito el pasillo. Con alfombra, todo muy adornadito, muy bonito, muy egipcio. Miren, qué lindo. Miren, aquí tenemos el lobby, muy bonito. Mire, sí es cierto que hay algunas partes que están en construcción, pero pues eso yo no le veo absolutamente ningún problema para el precio que uno paga. Pero lo maravilloso es esto. Miren esta piscina. Miren qué bonito lugar. Un espectáculo. Ay, oiga, sí, eso es otra cosa. Permiten perritos. Nunca había visto un hotel donde se permitieran perritos. Y eso me encanta. Ya he visto 2 perritos en el hotel. Muy bonito. Aseado, miren, ya están limpiando la piscina. Miren, aquí hay otra piscina más. No es suficiente con esa grandota, aquí hay otra más. Y al fondo vamos a ver la playa. Y en varias ocasiones estuve a punto de arrepentirme de escoger este, porque lo tenía entre mis favoritos que voy seleccionando en Booking, aquí en la ciudad de Hurghada, y este me encantaba, pero como tenía tan baja calificación, como de 6.3, yo decía, no, pues debe ser que no es tan bueno. Pero
Hay veces que es bueno fijarse en eso y otras veces no tanto porque ya ven que la gente molesta por todo. Se fija en cosas muy pequeñitas que pues no merecen la pena. Bueno, y por si no fuera poco ya lo increíble que es este lugar, además por $30 para 2 personas, o sea por $15 incluyen desayuno. Habráse visto. Miren qué piscinas tan grandes, tan bonitas. Ay, miren allá al fondo está el Mar Rojo. Miren, ahí es como una playita artificial. Y con ustedes el Mar Rojo. Qué cosa más espectacular. No, me encantó este hotel, demasiado bonito. El principal atractivo de Hurghada es por supuesto el Mar Rojo y las múltiples actividades que puedes hacer en él. Así que lo ideal al venir a esta ciudad es que busques un hotel que tenga playa incluida, así no tienes que gastar tiempo yendo a buscar otras playas públicas. Y es que en la playa privada de este hotel, además de relajarte y nadar con cuidado, puedes también practicar skysurfing. El desayuno del segundo día, miren esta maravilla. Y yo no sé si aquí es que piensan que uno traga panes por montones, miren todo lo que nos trajeron de panes. Y miren, aquí la gente es súper agradable, son muy buena gente, muy buen servicio. Íbamos saliendo, hicimos el checkout a las 11, faltando 10 para las 11, y le dijimos al muchacho que si nos podíamos quedar aquí en la salita pues un ratico mientras, porque el bus que tenemos es a las 2. Y nos dijo que sí, que todo bien, e incluso nos dijo que si queríamos nos quedamos en la habitación, o sea, después del checkout que si queríamos nos quedamos más ratico en la habitación, o sea, el servicio es súper bueno. La calificación que le doy a este hospedaje va a ser 10 de 10 nuevamente, está genial, por ese precio en otros países del mundo no encuentras nada, una habitación amplia, bonita, aseada, piscinas geniales en el hotel. Los comentarios siempre se quejaban que porque las áreas comunes estaban descuidadas o que la escalera un poco sucia, pero eso no tiene nada que ver, igual no es nada extremo, pero no tiene nada que ver, uno lo que le interesa es la habitación donde uno va a estar, que esté todo bien, que esté aseado, así que esa es la calificación que le doy a este hotel en Hurghada. Y ahora el siguiente hospedaje que les voy a mostrar es el hospedaje en Giza. Fuimos a las pirámides de Egipto y en este hospedaje también estuvo perfecto, queda justo a 2 cuadras de la entrada de Giza. Esto es ideal, busquen hospedajes así para que no tengan que complicarse con el trayecto desde el Cairo hasta Giza, que por lo caótico del tránsito en el Cairo es más difícil, entonces hospédense mejor en Giza, en lugares muy cercanos a la entrada de las pirámides. Así que vamos a ver este hotel. La aventura. Miren por dónde es. El Hotel Royal Pyramid Inn, ya hemos llegado. Es acá. Y hemos llegado a las pirámides, estamos súper cerca. Miren, y este hotel tiene el show de las pirámides súper cerca. Prácticamente las tenemos enfrente. Miren qué belleza. Wow. Miren, aquí se encuentra el hotel. Es en una calle, como les mostraba, entrando un poco escondidita. Pero nada que temer, todo bien. Tiene aquí una terraza. Los de las bibliotecas se volvían locuaces tras tantos siglos de mutismo. Bueno, y aquí tenemos la habitación. Aquí están las 2 camas individuales, muy bien, muy cómodas. Tenemos por acá una neverita. Siempre en todos los hoteles en Egipto nos dejan café y té. Y el baño privado. Se ve todo muy aseado. Entonces está muy bien. Los exteriores del hotel ya de día. Miren. Y de nuevo las pirámides en todo su esplendor. Mira, aquí se puede tomar una foto más bonita.
Miren pues el espectáculo de desayuno también aquí incluido por $24 la noche por 2 personas. Miren, muchas cosas, agua. Ay, qué bueno que nos dieron agua. Sí. Y con esta vista, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Sorriu para mim, não disse. Yo no sé, pero me encanta. Me encanta todo este paisaje, vivir toda esta experiencia. Así es que es novedoso todo. Este es el recibidor del hotel. Miren, tan particular, muy egipcio, con unas sillas súper egipcias. Es como un edificio, como una casa un edificio que adoptaron para hotel. Bueno, y nuevamente a este hotel le voy a dar una calificación de 10 de 10. Está muy bien, la habitación es amplia, 2 camas, muy barato, desayuno delicioso con la vista de las pirámides. La atención de quien nos recibió también fue genial, nos atendió muy bien. El precio, la calidad, la limpieza, todo me encantó en este hotel, la cercanía a las pirámides. Así que esta es la calificación, les recomiendo quedarse en este hotel por este precio muy barato, quédense ahí. Bueno amigos, y el siguiente hospedaje, el penúltimo hospedaje aquí en Egipto en este recorrido de sur a norte es en Siwa. Este es el hospedaje, bueno, son 2 hospedajes que tenemos. Hospedajes que hicimos con un tour que contratamos con Turitos TM. El primero de ellos fue este hotel que fue como una especie de campamento en medio del desierto. Vamos a ver un poco de él. Bueno, ahora que es de día, miren, pues les muestro bien cómo es el lugar. Miren, tan chévere. Miren, aquí les dan el sleeping. Se duerme muy bien. A la medianoche hace frío, pero pues no hay problema con el sleeping. Queda perfecto. Miren, esto es todo calorosito, más rico. Está todo recubierto con cobijas del depósito de la cobija. Bueno, miren, pues les muestro ahora sí que está de día cómo es el lugar tan espectacular en el que hemos venido en esta primera noche. Miren, aquí es la cena. Miren qué bonito es el lugar, muy tradicional como africano, egipcio. Aquí para hacer fogatas en las noches, allá cenamos anoche. Allá hay otros campamentos como para comer en familias. Y en la parte de allá están las piscinas en las que nos metimos anoche, que pues no pude grabar mucho porque estaba bastante oscuro. Y más allá están los baños. De este hospedaje y el siguiente no les puedo dar un precio como tal de habitación, pues estos estaban incluidos dentro del tour de 3 días que hicimos a Siwa, videos que pueden ver aquí mismo en mi canal, con detalles de actividades y precios. A este hospedaje le doy una calificación de 9 de 10. 9 de 10, estaba muy bien, la experiencia de quedarte en una tienda de campaña está genial, tenía una piscina muy agradable por las noches, calientica para relajarse. Todo el ambiente era pues ideal a lo que uno busca en este tipo de safari. De pronto no le doy el 10 porque había como muchas mosquitos y todo eso, pero de resto todo estuvo muy bien, me encantó este hospedaje. Y el siguiente hospedaje que tuvimos con Turitos en el tour por el oasis de Siwa es este hotel Pantalosh, bueno, aquí dice, y vamos a ver un poco de este hospedaje. Y ahora ya llevamos todo tipo de hospedajes. Este es nuevamente dentro del tour al desierto que les venía contando. El primero fue en el campamento del desierto y ahora aquí en un hotel que tienen ellos. Y el hotel está súper bueno, ya les muestro el exterior. Miren aquí la habitación. Se supone que 2 camas para mi hermano y para mí, pero nos dieron 4 camas. Bueno, y pues sí, aquí tenemos entonces 3 camas. Solamente vamos a ocupar 2, pero nos dieron esta habitación. Está muy bonita. Muy amplia, con televisor, con minibar. Miren. Ya esta no les puedo dar un precio concreto porque estaba incluida dentro del tour que pues les mencioné en el otro video, el tour por el desierto en la segunda noche. Entonces, bueno, este es otro tipo de hospedaje aquí en Egipto. Ya les muestro la parte exterior. Miren cómo separan las habitaciones aquí en Egipto y en la parte árabe.
Usan una cortina pues normal, pero es una cortina que es como con es una alfombra. Parece ser una alfombra y la utilizan de cortina. Me parece que queda muy bien. Y miren la parte, la zona social, es lo más espectacular del mundo. Miren. Tiene una piscina muy grande. Yo creo que en el restaurante. Así ya voy. Uy, qué bonito aquí. Me tomo una foto. Lo que se oye al fondo es el llamado al rezo, que suena constantemente a lo largo de todo el país a ciertas horas del día. Miren esta otra parte del hotel, una parte trasera también muy bonita, como un jardín, tiene otras habitaciones, otros espacios, muy chévere. Y a este hospedaje le va a dar un 10 de 10. Es ciertamente lo que uno imagina de un oasis en medio del desierto. Es solo tranquilidad. Si ustedes quieren tranquilidad y alejarse un poco del caos del Cairo o de otras ciudades de Egipto, vayan a Siwa. Y en este lugar, si quieren hacer el tour con Touritos TM, está perfecto. Y si no, pueden también contratarlo por Booking. Y pues también le doy una calificación de 10 de 10 porque tiene una piscina espectacular. Las habitaciones son muy amplias, aseadas, baño amplio. También tiene un buen desayuno, así que me encanta. Y el último hospedaje del que les voy a hablar aquí en Egipto es en la ciudad del Cairo. Aquí también había comentarios antes de venir como muy malos de que la calidad en el Cairo era muy baja, pero a nosotros nos pasó todo lo contrario. Nos encontramos en este hotel en donde estoy en este momento, que es el Bedwell 1. En realidad aquí nos pasó algo porque nosotros hospedamos en otro hotel y ellos de allá nos mandaron para acá. No sé si es que no tenían capacidad o qué, pero nos mandaron para acá. Y esta fue una sorpresa acá porque es un hotel que está como en crecimiento. Y bueno, vamos a ver un poco de este hotel. Bueno, y aquí acabamos de llegar a nuestro siguiente hotel, ya ahora en el centro del Cairo. Vamos a ver qué tal está. Bueno, miren, y esta es la habitación acá. Es muy bonita, bastante grande. Son $126 por 5 noches para 2 personas. Es bastante barato. Aunque yo reservé una habitación con balcón, entonces vamos a ver si mañana nos pueden cambiar para una habitación con balconcito. Pero pues esta está bien también. Tiene aquí su baño y todo. No es muy grande, pero pues es lo necesario. Mira, aquí está bien incluido el desayuno. También está bueno. Bueno, miren, y ahora nos pasaron para esta habitación porque resulta que yo había reservado con un hostal que se llama New Hostgram. Bueno, sí, un hotel. Y yo había reservado que fuera con balcón para tener una vista pues que me gusta del centro del Cairo. Y pues nos mandaron para un hotel, como un hotel asociado a ellos, y ahí nos ubicaron en una habitación que es la que les acabo de mostrar, pero ya pues yo pedí que me hicieran el cambio y pues esta es la nueva habitación que nos han asignado. Miren, es lo mismo, nada más que pues aquí es con 2 camas juntas. Igual tiene su baño privado, con bañera. Y lo mejor, que es lo que yo quería para no estar como tan encerrados, es este balconcito. Esto era lo que yo estaba buscando aquí en el centro del Cairo. Está muy bonito porque quiero ver esto, lo caótico, la ciudad. Como pueden ver ustedes, la arquitectura del Cairo es una arquitectura parisina. Es como tipo francesa. Obviamente los edificios están un poco más descuidados. Y la pitería todo el día pues es un constante aquí en la ciudad. La pitería, la constante en el Cairo. Qué locura. No sé por qué pitan tanto, pitan porque sí, pitan porque no, es una locura. Primera vez que veo un agente de tránsito, qué milagro.
y a este hotel le va a dar una calificación de 10 de 10 nuevamente. Es muy barato, solo $126, 5 noches para 2 personas, es realmente muy económico, eso no encuentras en ningún otro lado. Es un hotel muy bonito, muy aseado. Nosotros llegamos inicialmente a una habitación que era encerrada y como yo quería una habitación con balcón, no tuvieron problema en cambiarme. Y bueno, estoy aquí en esta habitación donde puedo ver como tal como es la movida y la vida en el Cairo. Me puedo desayunar aquí sentada en el balcón viendo todo el movimiento del Cairo, toda la locura. Un desayuno bastante rico. La atención pues no es tan cercana como en otros hoteles, pero también fue buena. Así que bueno. Y bueno amigos, este fue todo el video de hospedajes aquí en Egipto, para que se den cuenta que muchas veces no hay que guiarse totalmente de lo que dicen los comentarios en internet, porque tú tienes que verlo por tu propia cuenta para mirar si realmente es como decían o no. Espero les haya gustado mucho este video, que les sirva bastante como guía en su viaje aquí en Egipto. Y nada amigos, sean felices, viajen mucho, bye.